Hay ciertas llamadas que esperas toda tu vida sin saber que las estás esperando. La mía llegó un martes por la tarde. Yo estaba en la terraza del penthouse, mirando la ciudad extenderse bajo mis pies como un tablero de ajedrez infinito. Tenía un whisky en la mano, Macallan del 82, el mismo año en que nació ella, y el teléfono vibró contra el vidrio de la mesa con un número que no tenía guardado pero que reconocí al instante. 10 dígitos que llevaba grabados en algún lugar profundo del pecho, donde guardas las cosas que duelen tanto que preferís olvidar. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. El whisky se calentó en mi mano. El sol empezó a hundirse entre los edificios, tiñendo todo de naranja y violeta, esos colores imposibles que tiene el atardecer cuando estás a 30 pisos de altura. Y yo seguía sin atreverme a contestar. Porque sabía, lo supe desde el primer segundo, que esa llamada cambiaría todo. Cuando finalmente deslicé el dedo sobre la pantalla y me llevé el teléfono al oído, no dije nada. Solo escuché mi propia respiración rebotando en el silencio. Y entonces su voz, después de 10 años de nada, atravesó ese espacio vacío como una flecha directa al centro de todo lo que había tratado de enterrar. Papá. Una sola palabra. Pero la manera en que la dijo, con ese temblor casi imperceptible, como si también ella hubiera estado ensayando este momento en su cabeza durante años, me destrozó. No lloré. Los hombres como yo aprendimos hace mucho a no llorar. Pero sentí algo quebrarse dentro mío, algo que había estado sosteniendo con fuerza durante una década entera. Valeria, dije. Y mi voz sonó vieja, cansada, como si perteneciera a otra persona. Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar su respiración, rápida, nerviosa. Y de fondo, muy lejos, el sonido de tráfico, de vida, de un mundo que seguía moviéndose mientras nosotros dos estábamos congelados en este momento imposible. Me voy a casar, dijo finalmente. Sin preámbulos. Sin explicaciones. Como si hubiera decidido lanzarse al agua sin pensar demasiado. En 3 meses. Y, quiero que me lleves del brazo. El mundo se detuvo. Juro que el mundo entero se detuvo. Cerré los ojos. Sentí el peso del vaso en mi mano, el frío del vidrio contra mis dedos, el olor a cuero de los muebles de la terraza, el ruido distante de la ciudad. Todo se volvió increíblemente nítido, como si mi cuerpo hubiera decidido grabar cada detalle de este momento para siempre. ¿Estás ahí?, preguntó ella, y había miedo en su voz. Miedo de que yo dijera que no. Miedo de que yo dijera que sí. Estoy acá, respondí. Y luego, porque no sabía qué más decir, porque llevaba 10 años preparando discursos que ahora no servían para nada, me encantaría. Me encantaría, vale. Otro silencio. Este más largo. Y cuando volvió a hablar, su voz era distinta. Más firme. Más adulta. Ya no era la niña que se había ido dando un portazo hace una década. Pero tengo una condición. Y ahí estaba. Siempre hay una condición. Siempre hay un precio. Eso lo aprendí construyendo mi imperio. Nada es gratis, nada es simple, todo tiene un costo oculto que solo descubrís cuando ya firmaste el contrato. Decime, dije, aunque ya sabía que no me iba a gustar. Tenés que pedirme perdón. En persona. Venir a mi casa, sentarte conmigo, y decirme exactamente de qué te estás disculpando. No un perdón genérico. Quiero que entiendas qué hiciste. ¿Qué nos hiciste? La palabra nos cayó como una piedra. A ella. A su madre. A la familia que yo había dinamitado en nombre del éxito. Vale. No, me interrumpió. No quiero tu dinero. No necesito que me rescates ni que me soluciones la vida. Solo necesito saber si sos capaz de ver más allá de vos mismo. Si podés, aunque sea una vez, dejar de ser Santiago Ferreira, el empresario, el genio, el multimillonario, y ser solamente mi papá. Cada palabra era un bisturí. Preciso. Controlado. Diseñado para cortar exactamente donde más dolía. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que tenía razón. Déjame retroceder.
Déjame contarte cómo llegué acá. Cómo construí un imperio de $4.000 millones y perdí lo único que realmente importaba en el proceso. Porque esta es la parte que nadie te cuenta cuando te entrevistan en Forbes o cuando te invitan a dar charlas sobre el camino al éxito. Nadie habla del precio real. Del costo invisible que pagas en sangre y lágrimas y pedazos de tu alma que vas dejando por el camino sin darte cuenta. Yo crecí en un barrio donde el éxito era tener un auto usado y una casa propia. Mi viejo trabajaba en una fábrica, 12 horas por día, 6 días a la semana, y volvía a casa oliendo a metal y cansancio. Mi vieja limpiaba casas en Belgrano, en esas mansiones donde la gente tenía cuadros en las paredes que costaban más que nuestro departamento entero. Aprendí desde chico que el mundo se divide en dos, los que tienen y los que no tienen. Y yo juré, con esa determinación absoluta que solo tiene un adolescente, que yo iba a estar del lado de los que tienen. A los 19 años ya había fundado mi primera empresa. Una consultora tecnológica que arrancó en el comedor de mi casa, con una computadora armada con partes usadas y más ambición que sentido común. Trabajaba 18 horas por día. Dormía 4. Comía lo que podía. Y cada cliente que conseguía, cada contrato que cerraba, se sentía como una victoria personal contra el universo que me había tocado en suerte. Conocí a Patricia cuando yo tenía 23 y ella 21. Estudiaba arquitectura, tenía ese tipo de belleza tranquila que no necesita gritar para que la mires. Nos cruzamos en un café cerca de la facultad. Ella estaba dibujando en un cuaderno, con esa concentración absoluta que tiene la gente cuando hace lo que ama. Y yo, que nunca había tenido tiempo para el amor, me detuve. Nos casamos 2 años después. Para ese entonces mi empresa ya había despegado. Teníamos contratos con bancos, con empresas multinacionales, con el gobierno. El dinero empezaba a llegar de a raudales. Y yo, Dios, qué idiota fui, pensé que el dinero resolvería todo. Que si trabajaba lo suficientemente duro, si construía algo lo suficientemente grande, Patricia estaría orgullosa. Estaríamos seguros. Seríamos felices. Valeria nació cuando yo tenía 28 años. Recuerdo el momento exacto en que la tuve en brazos por primera vez. Pesaba menos de 3 kilos. Tenía los ojos cerrados y los puñitos apretados y ese olor imposible que tienen los bebés, como si todavía conservaran algo del cielo del que vinieron. Y yo, que había negociado millones de dólares sin que me temblara la mano, empecé a llorar como un chico. Le prometí todo. Le prometí el mundo. Le prometí que nunca le faltaría nada, que tendría la mejor educación, las mejores oportunidades, que su vida sería más fácil que la mía. Y cumplí cada promesa. Menos la única que importaba. El problema con el éxito es que es adictivo. Cada meta alcanzada deja un hueco que solo podés llenar con la siguiente. Vendí mi primera empresa a los 32. La segunda a los 35. Para los 40 ya había construido un imperio en tecnología, finanzas y real estate. Mi patrimonio neto superaba los 1.000 millones. Y yo seguía sintiendo que no era suficiente. Porque había algo en mí, algo oscuro y hambriento que nunca se llenaba, que necesitaba más. Más validación. Más reconocimiento. Más pruebas de que había logrado escapar de ese departamento de 3 ambientes donde el agua caliente era un lujo. Patricia empezó a quejarse. Sutilmente al principio. ¿Venís a la cena de padres de Vale? ¿Podés volver temprano esta semana? ¿Te acordás que es mi cumpleaños? Yo siempre tenía una excusa. Una reunión importante. Un viaje que no podía cancelar. Un deal que si no cerraba ahora se nos escapaba para siempre. Y ella dejó de preguntar. Ese fue el momento, ahora lo veo con claridad, en que empezó a morir algo entre nosotros. No fue dramático. No hubo gritos ni portazos. Solo un retirarse lento, gradual, como una marea que se va alejando de la playa. Valeria tenía 7 años cuando me di cuenta de que ya no corría a abrazarme cuando llegaba a casa. 10 cuando dejó de contarme sobre su día. 13 cuando empezó a mirarme con ese desprecio frío que solo los adolescentes saben perfeccionar. Y yo, en mi arrogancia infinita, pensé que era normal.
que era una fase. Que cuando creciera entendería que todo lo que hacía era por ella, para darle la vida que yo nunca tuve. El divorcio llegó cuando Valeria tenía 15. Patricia me lo dijo un domingo por la mañana. Yo acababa de volver de Dubái, había cerrado un deal de 200 millones y estaba eufórico. Entré a la casa cargado de regalos, carteras de diseñador para Patricia, un iPhone para Vale, estupideces caras que pensé que arreglarían años de ausencia. Patricia estaba sentada en la mesa de la cocina. No había preparado desayuno. Solo estaba ahí, con las manos alrededor de una taza de café que ya debía estar frío. Me voy, dijo. Sin preámbulos. Sin drama. Con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Y me llevo a Valeria. Recuerdo que me reí. Una risa nerviosa, incrédula. Porque esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando finalmente estábamos llegando a donde yo había soñado. ¿De qué hablas? Dije, dejando las bolsas de regalos sobre la mesa. Hablo de que hace años que no sos parte de esta familia. De que tu hija ni siquiera sabe quién sos. De que yo me casé con un hombre que ya no existe. Estás exagerando, repliqué, y hasta yo escuché la defensiva en mi voz. Trabajo mucho, sí, pero es por ustedes. Todo lo que hago es por ustedes. Y ahí Patricia hizo algo que nunca olvidaré. Me miró, realmente me miró, con una mezcla de pena y cansancio tan profunda que me dio miedo. No, Santiago. Vos haces todo por vos. Siempre fue por vos. Tu necesidad de demostrar, de ganar, de ser más que tu viejo, más que tu barrio, más que todos. Nosotras solo somos, la excusa. Eso no es cierto. ¿No? Entonces decime cuándo fue la última vez que cenamos juntos. Los tres. Sin que estuvieras con el celular. Sin que te levantaras a mitad de la comida porque sonó un mail. Decime cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu hija que estaba leyendo. O que la estaba haciendo sufrir en el colegio. O si tiene amigas. O si está enamorada. ¿Sabes algo de ella, Santiago? ¿Algo real? No pude responder. Porque la verdad era que no. No sabía. No había preguntado. Había estado demasiado ocupado construyendo mi imperio para darme cuenta de que mi familia se estaba desmoronando. Patricia se fue esa misma tarde. Valeria ni siquiera se despidió. Solo se metió en el auto con 2 valijas y una expresión de alivio que me partió el alma. Los siguientes 5 años fueron una guerra. Una guerra fría, calculada, peleada en oficinas de abogados y juzgados. Patricia no quería mi dinero, eso lo dejó claro desde el principio. Solo quería que Valeria pudiera crecer lejos de mí, de mi necesidad constante de control, de mi incapacidad para estar presente sin convertir todo en una transacción. Yo contraataqué. Contraté a los mejores abogados. Peleé por la custodia. Argumenté que tenía más recursos, mejores oportunidades, que podía darle a Valeria todo. La mejor educación. Viajes. Conexiones. Futuro. Y el juez me miró y me preguntó, ¿y tiempo? ¿Puede darle tiempo? Perdí la custodia. Me dieron un régimen de visitas que Valeria cumplió religiosamente durante los primeros 6 meses. Cada segundo sábado. Comidas incómodas en restaurantes caros donde ella no hablaba y yo no sabía qué decir. Intentaba comprarla. Le compraba ropa, gadgets, viajes. Le ofrecía llevarla a Disney, a París, a donde quisiera. Ella solo quería que la escuchara. Pero yo no sabía cómo. A los 17, Valeria dejó de venir. Simplemente dejó de responder mis mensajes, de contestar mis llamadas. Patricia me escribió un mail que todavía tengo guardado, dale espacio. Cuando esté lista, ella va a volver. 5 años más tarde, seguía esperando. Hasta ese martes. Hasta esa llamada. Llegué a la casa de Valeria un sábado por la mañana. Vivía en San Telmo, en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y paredes con historia. Estacioné el Porsche 2 cuadras antes,
No quería que el auto fuera lo primero que viera de mí, y caminé. El barrio olía a café y a lluvia reciente. Había un músico tocando bandoneón en la esquina, esas milongas viejas que te parten el corazón incluso si no entendés la letra. Y yo, vestido con jeans y una camisa simple, sin reloj de $50,000 ni traje de diseñador, me sentía más desnudo que nunca. Toqué el timbre. Esperé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Valeria. Mi hija. 27 años. Alta, con el pelo oscuro de Patricia y mis ojos. Hermosa de una manera que me robó el aire. Ya no era la adolescente enojada que había dejado de hablarme. Era una mujer. Completa. Segura de sí misma. Una desconocida que compartía mi sangre. Hola, dijo. Su voz era firme pero había algo vulnerable en sus ojos. Hola, Vale. Nos quedamos ahí, en el umbral, mirándonos como dos extraños que alguna vez se habían conocido. Finalmente ella se hizo a un lado. Pasá. El departamento era pequeño. Luminoso. Con plantas en cada rincón y paredes llenas de fotos y recuerdos. Había una biblioteca desbordante de libros, almohadones coloridos en el sofá, una cocina abierta donde colgaban ollas de cobre. Era cálido. Personal. Real. Nada que ver con mi penthouse minimalista donde todo era diseñado y nada tenía alma. ¿Querés café? Preguntó ella, yendo hacia la cocina. Por favor. La observé mientras preparaba el café. Movimientos precisos, seguros. Llenó el agua, midió el café, encendió la cafetera italiana. Y yo me di cuenta de que no tenía idea de cómo le gustaba el café. Si le ponía azúcar. Si prefería con leche. No sabía nada. Volvió con 2 tazas y se sentó frente a mí en el sofá. Había dejado la mesa de por medio. Una barrera física que era también emocional. Gracias por venir, dijo. No tenías que pedírmelo 2 veces. Ella sonrió. Apenas. Pero era algo. Te debo una explicación, continuó. ¿De por qué te llamé ahora? ¿Por qué no antes? No me debes nada, Vale. Sí te debo. Porque durante 10 años te odié. Te culpé por todo. Por el divorcio. Por haberme hecho sentir que nunca era suficiente. Por haber elegido tu trabajo antes que a nosotras. Y estaba convencida de que nunca te perdonaría. Cada palabra era un golpe. Pero me lo merecía. Me lo merecía todo. Y entonces conocí a Marcos. Mi prometido. Y él me hizo ver que mi enojo con vos me estaba consumiendo. Que no podía seguir adelante hasta que resolviera esto. Hasta que te diera la oportunidad de ser mi padre. O de que reconocieras que no podés serlo. Vale. Déjame terminar, por favor, me interrumpió, y había lágrimas en sus ojos. Necesito decirte esto. Necesito que entiendas que no te estoy pidiendo dinero ni conexiones ni ninguna de las cosas que siempre me quisiste dar. Te estoy pidiendo algo mucho más difícil. Te estoy pidiendo que seas vulnerable. Que admitas que te equivocaste. Que me veas. Realmente me veas. No como una extensión tuya ni como un proyecto ni como alguien a quien tenés que salvar. Solo, como tu hija. Se quebró. Y yo también. Me levanté del sofá y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Eran más pequeñas de lo que recordaba. O tal vez yo las había recordado de cuando era niña. Perdóname, dije, y mi voz se rompió. Perdóname, Vale. Tenés razón en todo. Te fallé. Te abandoné emocionalmente mientras te llenaba de cosas materiales. Pensé que el éxito justificaría mi ausencia. Que cuando crecieras ibas a entender. Pero lo único que logré fue perderte. ¿Por qué? Preguntó ella, llorando. ¿Por qué era tan importante para vos? ¿Por qué nunca era suficiente? Y ahí estaba.
La pregunta que nunca me había hecho a mí mismo. Porque tenía miedo, admití. Miedo de volver a ser pobre. Miedo de no ser nadie. Miedo de que si paraba, si aflojaba aunque sea un segundo, todo se derrumbaría. Y pensé que si era lo suficientemente exitoso, lo suficientemente rico, lo suficientemente poderoso, finalmente me sentiría seguro. Pero nunca pasó. Solo me sentí más solo. Valeria me abrazó. Y yo lloré en los brazos de mi hija por primera vez en mi vida. Lloré por todos los años perdidos. Por todas las cenas que me perdí. Por todos los momentos importantes que prioricé menos que una reunión. Por todo el daño que había hecho en nombre del amor cuando en realidad era puro miedo disfrazado de ambición. Te quiero, Vale, susurré. Siempre te quise. Pero no sabía cómo mostrártelo. Lo sé, papá. Lo sé. Nos quedamos así, abrazados, hasta que el sol empezó a cambiar de ángulo y las sombras se alargaron en el piso de madera. Cuando finalmente nos separamos, ella se secó las lágrimas y sonrió. Una sonrisa verdadera. La primera que me daba en una década. Entonces, ¿vas a venir a la boda? Ni loco me la pierdo. Pero tenés que conocer a Marcos antes. Y venir a algunas cosas de la organización. Y prometerme que cuando estés ahí no vas a estar pensando en el trabajo. Te lo prometo. Y otra cosa, agregó, con esa mezcla de seriedad y humor que me recordó tanto a su madre. Nada de regalar viajes exóticos ni joyas carísimas como regalo de bodas. Si querés darme algo, quiero que me des tiempo. Que conozcas a Marcos. Que vengas a comer a casa. Que cuando tengamos hijos, si los tenemos, ellos sepan quién sos. De verdad. Trato, dije, y por primera vez en años sentí que estaba haciendo lo correcto. Los siguientes 3 meses fueron distintos. Conocí a Marcos. Un arquitecto, como Patricia. Tranquilo, inteligente, con ese tipo de bondad genuina que no se puede falsificar. La primera vez que comimos juntos, lo observé con esa suspicacia que había perfeccionado en años de negociaciones. Buscando el ángulo. El interés oculto. La trampa. No la encontré. Porque no había ninguna. Marcos amaba a mi hija. Punto. No le importaba mi dinero. De hecho, cuando intenté ofrecerle financiamiento para un proyecto que estaba desarrollando, me miró sorprendido y dijo, no, gracias, Santiago. Prefiero hacerlo a mi manera. Pero aprecio el gesto. Me costó entender eso. Me costó aceptar que alguien rechazara mi ayuda no por orgullo sino por principios. Empecé a ir a comer a su casa. Los domingos. Al principio era incómodo. Yo no sabía cómo comportarme en ese espacio íntimo, cómo relajarme sin estar constantemente vigilando, negociando, calculando. Pero Marcos cocinaba, como un maestro, y Valeria ponía música y de a poco fui aflojando. Una tarde, mientras ayudaba a lavar los platos, algo que no había hecho en décadas, Valeria me preguntó. ¿Sos feliz, papá? La pregunta me tomó desprevenido. Estaba enjabonando un plato y me quedé inmóvil. Eso es, una pregunta complicada. No tanto, dijo ella, secando una olla. Tenés todo lo que dijiste que querías. Dinero. Éxito. Reconocimiento. ¿Sos feliz? Solté el plato en el fregadero. El agua jabonosa salpicó. No sé si sé lo que es la felicidad, Vale. Sé cómo se siente cerrar un deal. Cómo se siente ganar. Pero, ¿felicidad? No estoy seguro. Ella me miró con una compasión que me rompió. Todavía estás a tiempo, ¿sabes? De elegir diferente. De construir algo que no sea solo, grande. Sino significativo. ¿Cómo qué? Como esto, dijo, señalando la cocina. Una familia. Gente que te conoce de verdad y te quiere igual. No por lo que tenés sino por quién sos. Me quedé pensando en eso durante días. La boda fue en una quinta en las afueras. Nada ostentoso. Íntimo.
Apenas 50 personas. Familia cercana y amigos verdaderos. El tipo de evento que yo hubiera despreciado hace 10 años por considerarlo pequeño. Pero era perfecto. Patricia estaba ahí. La vi entrar con un vestido azul y por un segundo fue como retroceder 20 años. Seguía siendo hermosa. Pero más que eso, se la veía en paz. Plena. Había rehecho su vida. Tenía pareja, un tipo que enseñaba literatura y que la miraba como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Y yo sentí alivio. Alivio de que ella hubiera encontrado lo que yo no pude darle. Nos saludamos con un abrazo incómodo pero genuino. ¿Te ves bien, Santiago? Vos también, Pato. Valeria está feliz de que estés acá. Yo también. No la cagues, dijo ella, con esa franqueza que siempre la había caracterizado. No lo voy a hacer. Y lo decía en serio. Cuando llegó el momento de llevar a Valeria al altar, me puse a su lado. Ella estaba radiante con un vestido simple de encaje, el pelo suelto, sin maquillaje excesivo. Real. Hermosa. Me tomó del brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy perfecto, mentí, porque en realidad estaba tratando de no llorar. Mentiroso, dijo ella, sonriendo. Empezó la música. Y empezamos a caminar. Fue el camino más largo y más corto de mi vida. Cada paso era una redención. Cada paso era una disculpa. Cada paso era una promesa de ser mejor. Cuando llegamos al altar y Marcos extendió la mano para recibir a Valeria, ella se volvió hacia mí. Me miró a los ojos. Y susurró. Gracias, papá. Por venir. Por quedarte. Por elegirme. Y me abrazó. Y yo la sostuve como no la había sostenido en años. Y le dije al oído. Gracias a vos, Vale. Por darme otra oportunidad. Por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en dólares sino en momentos como este. Cuando me solté y la vi tomar la mano de Marcos, vi mi vida entera flash en un segundo. Todo lo que había ganado. Todo lo que había perdido. Y finalmente entendí. Hoy, 2 años después, sigo siendo billonario. Sigo teniendo empresas y proyectos y responsabilidades. Pero también tengo domingos en casa de mi hija. Tengo una nieta, Catalina, de 6 meses, que me mira con esos ojos enormes y me derrite el corazón. Tengo un yerno que se convirtió en amigo. Tengo una relación cordial con Patricia que de a poco se transformó en algo parecido a la amistad. Y aprendí algo que nadie me enseñó en ninguna escuela de negocios. El verdadero lujo no es el dinero. Es el tiempo. Es la presencia. Es ser invitado a la vida de las personas que amas no porque les resuelvas problemas sino porque simplemente estás ahí. Hay días en que todavía siento esa urgencia. Esa necesidad de demostrar, de ganar, de ser más. Es un instinto profundo, casi genético, que probablemente nunca desaparezca del todo. Pero ahora, cuando siento que me estoy perdiendo en esa adicción, agarro el teléfono y miro la foto que tengo de fondo de pantalla, Valeria y yo en su boda, abrazados, sonriendo. Y recuerdo lo que realmente importa. Lo que siempre importó. No es lo que construís. Es con quien lo compartís. Y si tenés suerte, si te dan una segunda oportunidad como me la dieron a mí, todavía estás a tiempo de elegir diferente. De elegir el amor por encima del miedo. De elegir la presencia por encima del éxito. De elegir ser suficiente, así como sos, sin tener que demostrarlo cada segundo. Porque al final del día, cuando estés en esa terraza con tu whisky mirando tu imperio, la pregunta no va a ser cuánto ganaste. Va a ser, ¿a quién amaste? ¿Y quién te amó de vuelta?